Hay alguien en tu vida a quien no has perdonado, y esa persona te está costando mucho más de lo que crees. No te está costando solo paz, no te está costando solo sueño, te está costando bendiciones que deberían estar llegando a tu vida y no llegan. Respuestas a oraciones que deberían estar materializándose y permanecen en silencio. Avances en áreas donde deberías estar prosperando y que permanecen bloqueadas con una obstinación que no puedes explicar por más que ores, por más que confíes, por más que te esfuerces. Y lo más perturbador es que esa persona quizás ni siquiera sabe que te hizo daño. Quizás ya ni siquiera está en tu vida. Quizás lleva años sin pensar en ti, mientras tú llevas años cargando lo que hizo. Y mientras tú cargas ese peso, mientras ese rencor vive en algún rincón de tu corazón que creías controlado, esa persona sigue su vida con una libertad que tú no tienes. Porque la cadena del rencor no ata al que hizo el daño, te ata a ti. Hoy vamos a hablar de eso, sin suavizarlo, sin decirte que perdonar es fácil porque no lo es, sin decirte que el dolor que sientes no es real porque lo es, pero también sin dejarte un segundo más en la prisión que el rencor construyó alrededor de tu vida, sin que nadie te dijera que tienes la llave para salir. Hoy, hay creyentes que llevan años en la fe, que oran, que sirven, que aman a Dios con sinceridad, y que tienen guardado en algún rincón de su corazón un nombre que cuando aparece produce una reacción que no es neutral, una tensión en el pecho, una incomodidad que intentas ignorar, un recuerdo que prefieres no revisitar. Y ese nombre, esa herida sin sanar, esa deuda que nunca terminaste de cancelar en tu corazón, está operando como una pared entre tú y el nivel de vida espiritual que Dios diseñó para ti, como un techo invisible que tu fe no puede atravesar, como una puerta que permanece cerrada sin importar cuántas veces ores frente a ella. Pero ¿y si te dijera que Jesús lo sabía, que lo vio venir, que antes de enseñarte a pedir provisión, antes de enseñarte a pedir protección, antes de enseñarte sobre la fe que mueve montañas, incluyó el perdón en el modelo de oración que te dejó como instrucción directa? No como sugerencia opcional para creyentes avanzados, como condición central de una vida de oración que realmente funciona. La Biblia lo dice con una claridad que no admite interpretación cómoda. Y cuando estéis orando, perdonad, si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. Marcos 11:25. Lo que anhelas en lo más profundo de tu ser no es venganza, aunque quizás la hayas deseado en algún momento. Es libertad. Es poder levantarte en la mañana sin que ese nombre, esa situación, esa persona, tenga todavía poder sobre tu estado emocional y espiritual. Es poder orar sin esa pared invisible que sientes entre tú y el Padre. Es poder avanzar en las áreas donde has estado bloqueado sin entender completamente por qué. Esa libertad existe, está disponible, y tiene un camino específico hacia ella que vamos a recorrer juntos hoy. Y hay alguien en la Biblia cuya historia ilustra de manera devastadoramente clara lo que le cuesta a un creyente no perdonar y lo que ocurre cuando finalmente lo hace. Era un hombre que tenía todas las razones del mundo para no perdonar. Le habían robado su futuro, le habían mentido, le habían traicionado de la manera más íntima posible, sus propios hermanos de sangre. Lo habían vendido como esclavo a extranjeros. Lo habían separado de su padre, a quien amaba, en lo que fue el golpe más cruel de todos. Y luego, como si no fuera suficiente, fue acusado falsamente y encarcelado por un crimen que no cometió. Años de su vida robados, su reputación destruida, su libertad quitada. Humanamente hablando, nadie hubiera cuestionado su rencor. Nadie hubiera podido señalarlo con el dedo si hubiera vivido consumido por el odio a los que le arruinaron la vida. Pero hay algo que la historia de este hombre revela, que es quizás la lección más poderosa de toda la Biblia sobre el perdón. En ningún momento de su historia, en ninguna de las referencias que tenemos a su vida interior durante esos años de sufrimiento, aparece el rencor. Aparece el dolor, sí. Aparece la soledad, sí. Aparece la espera, sí.
pero no el rencor. Y cuando finalmente sus hermanos llegaron ante él con el poder en sus manos para destruirlos, lo que salió de su boca no fue venganza, fue revelación, fue gracia, fue perdón. Y las palabras que pronunció en ese momento son algunas de las más hermosas de toda la Escritura. Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien. Su nombre era José, y lo que su historia te enseña sobre el perdón como arma espiritual y no solo como virtud moral, es exactamente lo que necesitas escuchar hoy. Antes de continuar, si este mensaje ya empezó a tocar algo que llevas tiempo evitando, suscríbete a nuestro canal ahora mismo y activa la campanita, porque lo que viene en los próximos minutos puede ser la revelación que lleva tiempo esperando llegar a tu vida. Y escribe en los comentarios esta frase: Señor, dame la fuerza para perdonar lo que humanamente no puedo perdonar solo. Escríbela ahora. Es una oración, y el cielo la escucha con una atención especial, porque Dios conoce exactamente lo que te costará pronunciarla con sinceridad. Quédate hasta el final, porque lo que voy a revelarte hoy sobre el perdón va más allá de la moralidad cristiana. Vas a descubrir que perdonar no es hacerle un favor al que te hirió, es hacerte el mayor favor espiritual que puedes hacerte a ti mismo. Vamos juntos. 1. Lo que el rencor realmente te está costando y por qué Dios lo llama una prisión. Necesito comenzar aquí porque si no entiendes el costo real del rencor, el perdón siempre va a parecerte una exigencia injusta, como si Dios te pidiera que hagas algo difícil para beneficio del que te hirió. Y esa percepción es exactamente lo que el enemigo quiere que mantengas, porque es la mentira que te mantiene en la prisión. La verdad es completamente diferente. El rencor no le hace ningún daño a quien te hirió, le hace todo el daño a ti. Y cuando entiendes eso, cuando ves con claridad lo que el rencor realmente te está costando en términos espirituales, emocionales y físicos, el perdón deja de ser un sacrificio que haces por el otro y se convierte en la decisión de liberación más importante que puedes tomar por ti mismo. Mateo 18:34-35 contiene una de las enseñanzas más directas y más perturbadoras de Jesús sobre el costo espiritual del rencor. En la parábola del siervo que no perdonó, después de que el rey descubrió que ese siervo al que le había perdonado una deuda impagable se negaba a perdonar una deuda pequeña, la Biblia dice: Entonces su señor, enojado, le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que le debía. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. Los verdugos. En el griego original la palabra es basanistés, que significa torturadores. Jesús está describiendo algo que ocurre en el ámbito espiritual cuando un creyente se niega a perdonar. No como castigo arbitrario de un Dios enojado, como consecuencia directa de una decisión que abre una puerta específica en la vida del creyente. El rencor sostenido entrega al creyente a una forma de tormento espiritual, emocional y a veces físico que no cede hasta que se produce el perdón genuino. ¿Has notado algo en tu vida? Que el rencor que cargas no es neutral, que produce algo en ti, una agitación que regresa cuando menos lo esperas, una amargura que tiñe de gris cosas que deberían ser coloridas, una pesadez que se instala sin invitación, una incapacidad de disfrutar completamente las bendiciones presentes porque hay una herida pasada que no para de sangrar. Eso no es solo psicología, es la descripción bíblica de lo que los torturadores hacen cuando el rencor les da acceso. Hebreos 12:15 usa una imagen que me parece devastadoramente precisa. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe, y por ella muchos sean contaminados. Una raíz. Las raíces no se ven, trabajan bajo la superficie, y producen dos efectos específicos que este versículo identifica. Estorban el flujo de la gracia de Dios y contaminan a los que están alrededor. El rencor que cargas no solo te daña a ti, contamina tu matrimonio, tus hijos, tus amistades, tu ministerio, porque lo que hay en la raíz siempre termina manifestándose en el fruto. Permíteme ser completamente directo contigo sobre algo que rara vez se dice con esta claridad desde el púlpito. Jesús dijo en Marcos 11:25
que cuando oras debes perdonar para que el Padre te perdone. Lo que eso significa en términos prácticos de vida de oración es esto. Si hay rencor en tu corazón hacia alguien, hay una interferencia espiritual en tu comunicación con Dios. No pierdes tu salvación, pero hay una dimensión de la comunión con el Padre, una profundidad de respuesta a tu oración, una fluidez en el flujo de su gracia sobre tu vida, que no puede operar completamente mientras el rencor tiene presencia en tu corazón. ¿Cuántas oraciones sin respuesta en tu vida pueden estar relacionadas con esto? No con falta de fe, no con falta de perseverancia, con una raíz de amargura hacia alguien que ha estado estorbando el flujo de la gracia de Dios sobre áreas específicas de tu vida. Esa es una pregunta que solo tú y el Espíritu Santo pueden responder con honestidad. Y hay algo más sobre el costo del rencor, que la ciencia ahora confirma lo que la Biblia estableció hace siglos. Estudios sobre los efectos del rencor en el cuerpo humano muestran que las personas que cargan rencor crónico tienen niveles más altos de cortisol, la hormona del estrés. Tienen sistemas inmunológicos más debilitados, son más propensas a enfermedades cardiovasculares. El cuerpo paga el precio de lo que el alma no ha podido soltar. Proverbios 17:22 ya lo sabía. El corazón alegre constituye buen remedio, mas el espíritu triste seca los huesos. El espíritu que carga amargura literalmente afecta la salud física del cuerpo que lo aloja. Entonces, cuando Dios te pide que perdones, no te está pidiendo que hagas algo heroico para beneficio de quien te hirió. Te está ofreciendo libertad. Te está dando la llave de la prisión que el rencor construyó. Te está diciendo, hay una vida al otro lado de esto que no puedes experimentar mientras sigas cargando lo que el perdón puede quitarte. Escríbeme en los comentarios desde qué ciudad me estás escuchando hoy. Y mientras escribes, date permiso de ser honesto contigo mismo sobre si hay alguien cuyo nombre produce en ti una reacción que no es neutral. Porque ese nombre es exactamente el punto de partida de la libertad que este mensaje tiene para ti. 2. Lo que el perdón no es y por qué. Esa confusión te ha mantenido atado. Hay una razón por la que muchos creyentes que genuinamente quieren perdonar no pueden hacerlo completamente. Y no es porque sean malvados, ni porque su fe sea débil. Es porque tienen una imagen incorrecta de lo que el perdón realmente significa. Y cuando intentas hacer algo que no entiendes correctamente, el esfuerzo produce frustración en lugar de libertad. Así que antes de decirte cómo perdonar, necesito decirte qué no es el perdón. Porque esta parte puede liberar a muchos de ustedes que llevan tiempo sintiéndose culpables por no haber podido perdonar lo que en realidad nunca se les pidió perdonar de la manera en que estaban intentándolo. El perdón no es decir que lo que te hicieron estuvo bien. Nunca. Si te traicionaron, la traición fue real y estuvo mal. Si te abusaron, el abuso fue real y estuvo mal. Si te robaron, te mintieron, te destruyeron algo que valías, eso estuvo mal. El perdón no reescribe la historia ni borra la realidad de la injusticia. Simplemente decide que esa injusticia ya no va a tener el poder de seguir controlando tu vida. El perdón no es fingir que no duele. Hay personas que confunden perdonar con pretender, que creen que si todavía sienten el dolor de lo que les hicieron, es porque no han perdonado de verdad. Eso no es correcto. El perdón es una decisión, no una emoción. Y el dolor de una herida puede persistir largo tiempo después de que la decisión de perdonar ha sido genuinamente tomada. Lo que cambia con el perdón genuino no es que el dolor desaparece inmediatamente. Es que la amargura que alimentaba el dolor comienza a secarse de raíz y el proceso de sanidad puede comenzar. El perdón no es reconciliación automática. Perdonar a alguien no significa necesariamente restaurar la relación como si nada hubiera pasado. Hay situaciones donde la sabiduría y la protección de tu bienestar requieren mantener distancia de quien te hirió, aunque hayas perdonado genuinamente. Especialmente en casos de abuso, de traición sistemática, de patrones destructivos que no han cambiado. Puedes perdonar a alguien y al mismo tiempo tomar decisiones sabias sobre el nivel de acceso que esa persona tiene a tu vida. El perdón libera tu corazón. No te obliga a poner tu vida en riesgo de nuevo.
El perdón no es un evento de una sola vez en todos los casos. Hay heridas profundas donde el proceso de perdonar genuinamente se parece más a pelar capas de una cebolla que a presionar un botón, donde la decisión de perdonar se toma en un nivel y luego el Espíritu Santo revela otro nivel más profundo de la herida que también necesita ser perdonado. Eso no significa que el perdón inicial no fue genuino. Significa que la herida era más profunda de lo que inicialmente podías ver, y que el proceso de sanidad opera en capas. El perdón no es algo que produces con tu fuerza de voluntad. Esta quizás es la confusión más paralizante de todas. Hay creyentes que llevan años intentando perdonar con sus propias fuerzas y fallando, y concluyendo que son incapaces de perdonar cuando en realidad lo que están intentando hacer es humanamente imposible. Porque el perdón genuino de las heridas más profundas no es una capacidad humana. Es una obra del Espíritu Santo en tu interior. Filipenses 2:13 dice, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer, por su buena voluntad. El querer perdonar y el poder hacerlo genuinamente son ambos obras del Espíritu Santo cuando le das acceso a esa área de tu vida. Entonces, ¿qué es el perdón? El perdón es la decisión soberana de cancelar una deuda, de decirle a la persona que te hirió en tu corazón delante de Dios, aunque nunca en persona, si las circunstancias no lo permiten o no lo aconsejan, la cuenta está saldada, ya no te debo nada, y no me debes nada, la transacción terminó, la deuda fue cancelada, y a partir de este momento, ya no tengo el derecho ni la intención de seguir usando tu falta como razón para vivir en la prisión del rencor. Eso es libertad, no para el otro, para ti. Quiero que pienses en algo ahora mismo. ¿Cuánto tiempo llevas esperando que la persona que te hirió haga algo para merecer tu perdón? ¿Cuánto tiempo llevas esperando una disculpa que quizás nunca va a llegar? ¿Cuánto tiempo llevas poniendo tu libertad en las manos de alguien que quizás ni siquiera sabe que te debe algo? Porque mientras esperas esa disculpa, mientras haces del perdón algo que depende de la conducta del otro, eres tú el que permanece en la prisión, no ellos. El perdón es el acto radical de recuperar tu libertad, sin esperar que el otro haga nada para dártela. 3. El proceso bíblico para perdonar lo que parece imperdonable. Y llegamos al punto que muchos han estado esperando y temiendo al mismo tiempo. Al proceso concreto. Al mapa específico para hacer algo que el corazón humano considera una de las tareas más difíciles que existen. Y quiero comenzar diciéndote algo que puede cambiar todo lo que viene después. No te voy a pedir que perdones con tu fuerza. Te voy a mostrar cómo cooperar con el Espíritu Santo para que Él produzca en ti lo que humanamente es imposible producir solo. Porque el perdón genuino de las heridas más profundas no viene de la voluntad humana aplicada con suficiente intensidad. Viene de un encuentro con la gracia de Dios que te da lo que necesitas para hacer lo que no puedes hacer solo. Paso 1. Reconoce honestamente lo que hay en tu corazón. Antes de perdonar, antes de cualquier otra cosa, necesitas ser completamente honesto delante de Dios sobre lo que sientes. No lo suavices. No lo envuelvas en vocabulario espiritual para que suene más aceptable. Dile exactamente lo que hay. Señor, siento rabia, siento dolor, siento que lo que me hicieron estuvo injusto y que no merezco cargar esto. Esa honestidad radical no te aleja de Dios, te acerca, porque Él ya lo sabe. Y la honestidad sobre lo que hay es el primer paso para que Él pueda trabajar en lo que necesita cambiar. Los salmos están llenos de este tipo de honestidad. David le dijo cosas a Dios en sus momentos de dolor más intenso que ningún manual de oración aprobaría en términos de decoro religioso. Y Dios no solo lo toleró, lo llamó hombre conforme a su corazón, porque prefiere tu honestidad incómoda a tu religiosidad performativa. Paso 2. Entiende la magnitud de lo que a ti te fue perdonado. Esto es el corazón de la parábola del siervo que no perdonó en Mateo 18. El rey le perdonó una deuda de 10,000 talentos, una cantidad tan astronómica que en términos actuales representaría millones. Impagable en múltiples vidas. Y ese mismo hombre salió y no perdonó a alguien que le debía 100 denarios, una suma pequeña y completamente pagable.
Jesús no contó esa parábola para hacerte sentir culpable. La contó para darte perspectiva, para que cuando mires la herida que alguien te causó, por real y por dolorosa que sea, la puedas ver en proporción a la deuda que Dios te perdonó a ti. Y esa proporción, cuando la ves con honestidad espiritual, cambia algo en el corazón. No elimina el dolor, pero le da al perdón una motivación que va más allá de la voluntad humana y que conecta directamente con la gracia que tú mismo recibiste. Efesios 4:32 conecta estas dos realidades de manera explícita. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Como Dios os perdonó. Ese es el estándar. Y ese estándar solo puede ser alcanzado cuando has experimentado personalmente la profundidad de lo que te fue perdonado. Paso 3. Toma la decisión de perdonar como acto de obediencia antes de que el sentimiento llegue. Este es el punto donde muchos tropiezan. Esperan sentirse listos para perdonar. Esperan que el dolor disminuya lo suficiente para que el perdón se sienta natural. Y esperan. Y el sentimiento no llega porque el sentimiento no precede al perdón. Sigue al perdón. La decisión de perdonar es un acto de la voluntad, no de las emociones, es decir, delante de Dios. Señor, decido perdonar a esta persona aunque no lo siento todavía. Decido obedecer tu palabra aunque mi corazón todavía duele. Y te pido que el sentimiento de libertad llegue como consecuencia de la decisión que estoy tomando ahora mismo. Esa oración, pronunciada con sinceridad, es una de las más poderosas que puedes hacer. Porque no le pide a Dios que cambie las circunstancias. Le pide que cambie tu corazón. Y esa es exactamente la clase de oración que Él se deleita en responder. Paso 4. Nombra específicamente a quien estás perdonando y qué estás perdonando. No perdones en términos generales. El perdón general es como querer barrer una habitación con la escoba en el aire. Necesita tocar el suelo. Necesita ser específico. Señor, perdono a esta persona específica por esto específico que me hizo. Nómbralo. No para revivir el dolor, sino para que la cancelación de la deuda sea tan específica como la deuda misma. Paso 5. Declara la liberación de la deuda en voz audible. Hay algo que ocurre en el ámbito espiritual cuando el perdón se pronuncia en voz alta, que no ocurre cuando solo se piensa internamente. Señor, delante de ti y con la autoridad que me das como hijo, cancelo la deuda que tengo contra esta persona. La suelto, la libero, y me libero a mí mismo de la prisión que el rencor construyó en mi corazón. Esa declaración, pronunciada en fe, tiene consecuencias en el ámbito espiritual que trascienden lo que puedes sentir en el momento en que la haces. Paso 6. Ora por la persona que perdonaste. Esto es lo que lo hace completamente real y lo que acelera el proceso de sanidad en tu propio corazón más que cualquier otra cosa. Mateo 5:44 da la instrucción que parece más difícil de toda la ética cristiana. Amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Orar por quien te hirió no es fingir que te caen bien. Es el acto sobrenatural que convierte el perdón de decisión a experiencia. Porque cuando oras genuinamente por alguien, algo en tu corazón cambia hacia esa persona que ningún otro proceso puede producir con la misma eficacia. Empieza con una oración corta si la larga se siente demasiado. Señor, bendice a esta persona. Encuéntrala. Trabaja en su vida. Eso es suficiente para comenzar. Y con el tiempo, a medida que lo haces consistentemente, descubrirás que algo se transforma en ti que nunca creíste posible. Quiero pedirte algo que puede ser el paso más importante que das después de escuchar este mensaje. Escribe en los comentarios el nombre de pila de alguien a quien quieres perdonar, pero que te ha costado trabajo hacerlo. Solo el nombre, no la historia, solo el nombre. Y al escribirlo, haz de ese acto la declaración de que hoy algo comienza, que ese nombre ya no va a seguir siendo una cadena, que hoy empieza el proceso. 4.
Lo que ocurre en tu vida, cuando el perdón se completa y la libertad que Dios tiene preparada para ti, y llegamos al punto que lo hace valer todo, al fruto, a la vida al otro lado del perdón que muchos creyentes nunca han experimentado, porque nunca dieron el paso que abre esa puerta. Quiero comenzar con algo que tiene que ser dicho con honestidad, porque si no lo digo, te estoy preparando para una decepción. El perdón no produce una transformación instantánea de todas las circunstancias de tu vida. Las consecuencias naturales de lo que te ocurrió pueden persistir. Las heridas emocionales pueden necesitar tiempo para sanar completamente. Las relaciones dañadas pueden requerir un proceso largo de reconstrucción si ambas partes lo desean. Pero hay algo que sí cambia de manera inmediata cuando el perdón genuino es pronunciado delante de Dios. La interferencia espiritual que el rencor producía en tu comunicación con el Padre se rompe. La puerta que el rencor le había dado al enemigo en tu vida se cierra. El flujo de la gracia de Dios que estaba siendo estorbado por la raíz de amargura comienza a circular nuevamente. Y eso, aunque no lo veas inmediatamente en las circunstancias externas, lo sientes en el espíritu con una claridad que es difícil de describir, pero imposible de confundir. Es como cuando se destapa un desagüe. El agua no cambia, el grifo no cambia. Pero de repente, el flujo que estaba bloqueado comienza a moverse libremente, y eso produce un alivio que es simultáneamente espiritual, emocional y a veces hasta físico. El perdón que José extendió a sus hermanos en Génesis 50 no recuperó los años de esclavitud y prisión que le robaron. Esos años se fueron para siempre en términos de la línea del tiempo. Pero lo que sí ocurrió después del perdón fue la manifestación completa del propósito de Dios para su vida, que habría sido imposible sin el proceso que esos años representaron. José no hubiera podido salvar a las naciones sin haber pasado por lo que pasó. Y lo que esa historia te revela es que a veces lo que te hicieron, cuando es procesado a través del perdón en lugar del rencor, se convierte en el fundamento del mayor propósito de tu vida. Lo que el enemigo diseñó para destruirte, Dios lo convierte en el trampolín de tu mayor temporada. Romanos 8:28. No es un cliché espiritual, es una promesa que tiene aplicación específica en las heridas que el perdón libera. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Todas las cosas, incluyendo las más dolorosas, incluyendo las más injustas, incluyendo las que más te costaron. Cuando están en las manos de Dios y procesadas a través del perdón, todas las cosas ayudan a bien. Quiero decirte algo más sobre la vida al otro lado del perdón, que es quizás el regalo más inesperado de todos. Muchos creyentes que finalmente perdonan descubren que lo que liberaron cuando soltaron el rencor no fue solo la persona que los hirió, fueron ellos mismos, que la identidad que habían construido alrededor de la herida, que incluía ser la víctima, el que fue maltratado, el que tenía razón para estar amargo, esa identidad también fue liberada. Y en su lugar emergió algo que estaba esperando debajo de toda esa carga. La persona que Dios diseñó antes de que llegara la herida, con propósito, con potencial, con una capacidad para amar y para servir que el rencor había estado suprimiendo. Eso es libertad completa. No solo la libertad de la cadena que el otro puso sobre ti, la libertad de la cadena que tú mismo construiste alrededor de esa herida y en la que llevabas tiempo viviendo sin darte cuenta. Y permíteme cerrar con algo que me parece la verdad más profunda de todo este mensaje. Perdonar no es el acto más generoso que puedes hacer por quien te hirió. Es el acto más generoso que puedes hacer por ti mismo. Es la decisión de que tu futuro no va a ser determinado por el pasado de otra persona. Que las decisiones equivocadas de alguien más no van a tener el poder de seguir escribiendo los capítulos de tu historia. Que tú, con la gracia de Dios obrando en ti, tienes la autoridad de cerrar ese capítulo y abrir uno nuevo. Ese capítulo nuevo está esperando. La vida al otro lado del perdón está esperando. Y la puerta que lo abre tiene solo una llave, la misma que llevas tiempo teniendo en la mano sin saber exactamente cómo usarla. Hoy lo sabes. Escribe en los comentarios esta declaración completa y escríbela con todo el peso que tiene.
Hoy mismo decido que Dios sea el Señor de mi proceso de perdón y declaro: suelto toda deuda, cancelo todo rencor y recibo la libertad que Cristo compró para mí. Escríbela. Porque lo que estás declarando en este momento no es solo texto. Es la llave que abre la puerta de la prisión que el rencor construyó. Y el cielo lo registra. Y ahora quiero hablarte de algo que como pastor no puedo ignorar. YouTube está limitando el alcance de los mensajes como este. Contenido donde la palabra de Dios confronta, donde se enseña verdad que transforma vidas en lugar de simplemente entretener, recibe menos visibilidad cada semana. Y eso tiene consecuencias reales porque hay personas que llevan años atadas al rencor sin saber que tienen la llave de su libertad, y que nunca van a encontrar este mensaje a menos que alguien lo lleve hasta ellas. Piénsalo de esta manera. Hay alguien en tu vida, en tu familia, entre tus amigos, que llevas tiempo viendo cargar un rencor que los está destruyendo lentamente, que los ves amargarse, cerrarse, perder la alegría, perder la fe, todo por una herida que no han podido soltar. Y tienes en tus manos ahora mismo el mensaje que puede cambiar eso. Cuando compartes este video, cuando le das like, cuando te suscribes y activas la campanita, estás siendo el puente entre ese mensaje y esa persona. Y eso tiene un valor eterno que ningún algoritmo puede medir. Si no estás suscrito todavía, suscríbete ahora mismo. Este canal existe para que nadie tenga que seguir viviendo en la prisión del rencor sin saber que tiene la llave, para que la palabra de Dios llegue a las heridas más profundas con la gracia que tiene el poder de sanarlas. Suscríbete, activa la campanita, y si ya estás suscrito, gracias. Eres parte de por qué este mensaje llegó hasta ti y puede llegar a miles más. Padre, que cada persona que escuchó este mensaje salga de aquí con la decisión tomada. Que el Espíritu Santo produzca en ellos lo que humanamente no pueden producir solos. Que el perdón que parece imposible se convierta en la experiencia más liberadora de sus vidas. Que los nombres que llevan cargando como cadenas sean soltados hoy delante de ti. Que las raíces de amargura sean arrancadas de raíz y que en su lugar brote la paz que sobrepasa el entendimiento. Y que la vida al otro lado del perdón, que nunca han experimentado completamente, se convierta en su nueva realidad desde hoy. En el nombre de Jesús, que perdonó desde la cruz a los que lo crucificaban. Amén. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Efesios 4:32. Te espero en el siguiente video. Que Dios te bendiga.